Está sucediendo. Se han lanzado al mercado 2 millones de RVs y la industria no quiere hablar de ello. Aquí está lo peligroso. Este colapso no es visible a menos que sepas dónde buscar. La mayoría de la gente no se dará cuenta de lo que pasó hasta que intente negociar o vender. Antes de que llegue ese momento, necesitas entender lo que está sucediendo. El día que 2 millones de RVs tocaron tierra a la vez. El colapso no empezó con un anuncio. Empezó con una escena inesperada. De la noche a la mañana, los estacionamientos de los concesionarios pasaron de estar medio llenos a extensas zonas de espera, abarrotadas hasta el límite del espacio de maniobra seguro. Filas de vehículos RV se extendían por el asfalto como un desfile detenido. Cada unidad tan apretada que el personal caminaba de lado entre los espejos para evitar raspar la fibra de vidrio. Algunos estacionamientos registraron más llegadas en un solo tramo de 72 horas, de las que normalmente gestionaban en un mes entero. La primera grabación provino de un dron aéreo sobre un centro regional en Indiana. El video mostraba cientos de vehículos alineados en cuadrículas perfectas, ocupando cada ángulo visible, para luego extenderse hacia el área de empleados y envolverse detrás del taller. Los comentaristas no lo creyeron hasta que el concesionario confirmó la cifra. Más de 800 unidades en el lugar, con docenas más en camino. Al mismo tiempo, los patios de subastas reportaron la llegada de camiones a intervalos continuos. Un patio de Texas registró más de 2.000 llegadas en 5 días, lo que obligó a los operadores a abrir franjas de desbordamiento temporales para mantener el tráfico fluido. Las carretillas elevadoras se deslizaban por pasillos estrechos, y el personal comentó que nunca habían visto nada parecido. ¿Y la verdadera sorpresa? No eran restos, sino que provenían de un oleoducto que acababa de reventar. El oleoducto que descargó todo a la vez una vez. El repentino desequilibrio de inventario no fue casual. Ocurrió porque la red de transporte liberó meses de unidades retenidas en un único impulso coordinado. Los registros de envío de las terminales costeras mostraban RVs apiladas en filas de espera, etiquetadas, procesadas y a la espera de ser despachadas a larga distancia. Algunas permanecieron tanto tiempo en espera que hubo que volver a emitir la documentación inicial. Una vez solucionado el atraso, las unidades no se movieron en tandas escalonadas, sino en convoyes masivos. Los conductores que los transportaban describieron carreteras llenas de camiones de carga, cada uno con 2 o 3 plataformas, que se dirigían tierra adentro tan rápido como lo permitía la programación. Un despachador en California dijo que su flota manejó casi el triple de su volumen normal en una sola semana. Otro transportista en Missouri registró ciclos de ida y vuelta sin interrupciones, algo nunca antes visto en su historia de operaciones. Los patios de fábrica contribuyeron con su propio aumento. Las unidades almacenadas, que habían estado esperando autorización de ruta, recibieron luz verde de repente, y cada lote descargado alimentó directamente un sistema ya sobrecargado. El movimiento parecía una reubicación nacional de vehículos RVE. Miles a la vez, rodando por las vías de transporte hacia lotes que ya estaban saturados de inventario. Y una vez que esos vehículos llegaban a sus destinos, comenzaba la verdadera presión, no por el tráfico, sino por el papeleo entre bastidores. Si te resulta útil este análisis, dale a me gusta, suscríbete y comparte tu opinión a continuación. Esto ayuda a que esta información llegue a más personas que se enfrentan a las mismas consecuencias del mercado y me permite seguir estos cambios en tiempo real. El sistema de concesionarios que se quebró bajo el peso. Dentro de los concesionarios, la inundación creó una crisis operativa inmediata. El personal tuvo que reorganizar los estacionamientos a diario, a veces cada hora, para crear suficiente espacio para las unidades entrantes. Las autocaravanas estaban estacionadas sobre el césped, detrás de vallas y en parcelas vecinas que nunca se habían destinado a autocaravanas. Pero la sobrecarga visual era solo la superficie. Tras las puertas de las oficinas, los gerentes lidiaban con horarios y plazos que pasaban de ajustados a imposibles. Los sistemas de almacenamiento estaban desbordados. Muchos concesionarios alquilaron lotes de emergencia que se llenaron en cuestión de días. Los equipos de transporte recibieron instrucciones de retrasar algunas entregas, simplemente porque no quedaba espacio físico para almacenarlas. Incluso, los equipos de servicio intervinieron para reposicionar las plataformas, simplemente para mantener el acceso a los clientes. Los empleados comentaron que se sentía menos como dirigir un concesionario y más como dirigir un patio de triaje. Cada nueva carga de camión obligaba a una nueva reorganización. Algunos lotes acumulaban tanto inventario que era necesario mover los vehículos 2 o 3 veces antes de poder tener una sola línea lista para la exhibición. El personal describió la experiencia como intentar estacionar un vecindario dentro de una entrada. No hubo señales de precios, no hubo un shock de demanda. Lo primero que afectó fue el volumen, una inundación física que desbordó las operaciones. Luego vinieron las consecuencias, cuando los datos finalmente se pusieron al día y los gráficos de precios expusieron los daños. Las hojas de precios que rompieron el silencio.
Los primeros indicios de colapso no se manifestaron. Aparecieron discretamente en los mapas de precios internos compartidos entre los distribuidores regionales. Estas hojas comparaban las cotizaciones activas, los cierres recientes y los índices de referencia mayoristas. Normalmente, las cifras variaban gradualmente de un mes a otro. Esta vez, la variación fue tan drástica que varios gestores pensaron que la herramienta de datos presentaba fallos. Un autocar de clase A, que comúnmente se mantenía firme, cerca de $150.000, los precios de venta al por mayor sugeridos rondaban los $110.000. 5 años de tendencias estables se revirtieron casi al instante. Los modelos remolcables bajaron con la misma rapidez. Una popular barraca, que alguna vez superó los $40.000, tuvo ofertas sugeridas que aparecieron alrededor de los $20.000 en las subastas. Los gráficos comparativos hicieron que la caída fuera imposible de ignorar. La pendiente no era suave. Fue una caída abrupta en casi todas las categorías. Vehículos, clase C, quintas ruedas, remolques de viaje. Todos descendían con una urgencia nunca antes vista en la industria. Incluso las ferias regionales reflejaban el cambio. Los precios se tachaban en tiempo real. Se reescribían 2 veces en un fin de semana, mientras los concesionarios intentaban mantenerse al día con las guías actualizadas. Ver circular estas hojas fue como ver cómo el mercado exhalaba de golpe. Los datos hablaban más fuerte que cualquier anuncio. Y ese cambio sienta las bases para todo lo que viene después, las consecuencias financieras, el coste humano y el reinicio que ya está comenzando. ¿Cómo se evaporó el capital de RV en meses? El capital en una RV es una cuestión de matemáticas, y las matemáticas se volvieron brutales casi de la noche a la mañana. Tomemos como ejemplo una autocaravana clase A, que se vendió por $160.000 a finales de 2023. Los anuncios en RV Trader muestran ahora modelos similares que oscilan entre $108.000 y $112.000, dependiendo del kilometraje. Eso supone más de $50.000 de capital perdidos sin una sola falla de motor ni problema estructural. La curva de depreciación se aplanó durante años y luego cayó casi verticalmente este invierno. Se puede observar el mismo patrón en los remolcables. Un popular modelo de litera que se mantuvo estable en torno a los $42.000, ahora aparece en los mayoristas por $26.000. Los concesionarios del Medio Oeste confirmaron que varias unidades se vendieron por debajo de sus valores de intercambio reservados. Y estas cifras no eran teóricas, se extrajeron de cierres reales. Todos los gráficos de rastreadores de datos como NPA muestran el mismo ajuste. Los valores caen no año tras año, sino mes tras mes. Cuando la diferencia entre el precio de venta al público y el valor real de mercado se amplía tan rápidamente, el propietario pierde el colchón que antes protegía las permutas y las refinanciaciones. Y la presión no se detuvo ahí, porque el coste del préstamo cambió casi tan rápido como los propios valores. La trampa de las tasas de interés que pocos vieron venir. Los préstamos RV solían ser asequibles para muchos hogares, pero el cambio en las tasas de interés trastocó esa situación. Un préstamo al 5% para una autocaravana de $100.000 mantenía los pagos predecibles. Hoy, el mismo préstamo al 10% eleva el importe mensual cientos de dólares, incluso antes de considerar el seguro o los gastos de almacenamiento. Esto por sí solo ha cambiado el comportamiento del comprador, pero aún más importante, ha modificado la situación financiera de los propietarios actuales. La refinanciación no ofreció ningún alivio. Los propietarios que intentaron reajustar sus condiciones descubrieron que el aumento de las tasas anulaba cualquier beneficio. Una pareja de 30 años en Tennessee compartió documentación que demostraba que su intento de refinanciación había pasado de una tasa propuesta del 6% a más del 11% cuando la evaluación de riesgos revisó el expediente. El prestamista retiró la oferta por completo. Incluso los préstamos modestos se redujeron. Un remolque de $29.000, financiado al 8%, ahora cuesta significativamente más al mes que la misma unidad hace solo 2 años al 4%. Estas cifras provienen directamente de las hojas de tasas publicadas por los prestamistas, distribuidas a principios de la primavera. La aritmética dejó a muchos compradores con pagos que ya no se correspondían con el valor decreciente de la unidad. Y entre bastidores, otra fuerza impulsaba las cifras a la baja aún más rápido: el software. Los algoritmos de subasta aceleran la caída de precios. Las subastas mayoristas solían depender en gran medida de las pujas en vivo y del criterio humano. Esto cambió cuando las plataformas comenzaron a utilizar algoritmos de valoración automatizados para establecer rangos de apertura y ofertas sugeridas. Estos sistemas extraen datos de miles de transacciones recientes y ajustan las bandas de precios en tiempo real. Cuando un lote grande de RVs similares entra en el proceso de venta, el algoritmo responde reduciendo la línea base para fomentar un movimiento más rápido.
Un técnico familiarizado con una plataforma de subastas líder describió el proceso como un ciclo de retroalimentación. Cuando las primeras unidades se venden a precios reducidos, el sistema registra esos precios como la nueva normalidad. Posteriormente, actualiza la guía para la siguiente ronda de anuncios. Los concesionarios que inician sesión en el portal ven esos ajustes al instante. Si la plataforma recomienda un 30% menos que las cifras del mes anterior, pocos concesionarios están dispuestos a pujar más. Esto crea una caída mecánica. A medida que se incorporan más unidades, el algoritmo se ajusta a la baja, generando una tendencia de precios que parece una depreciación acelerada, aunque no haya habido cambios en el estado físico. Capturas de pantalla recientes, compartidas por un comprador del Medio Oeste, mostraron 3 actualizaciones en una sola semana, cada una de las cuales redujo las valoraciones. Mientras la tecnología bajaba los precios en secreto, algo muy diferente sucedía del lado del cliente. La gente simplemente daba un paso atrás. ¿Por qué los compradores de repente se marcharon? Los propietarios y compradores no abandonaron el mercado por fórmulas de precios ni cálculos financieros. Se marcharon porque la experiencia ya no les parecía estable. Las conversaciones en ferias y campamentos revelan los mismos temas, repetidos en voz baja. La gente estaba cansada del aumento de costos, las constantes discusiones sobre mantenimiento y la incertidumbre sobre el valor a largo plazo. Varios dijeron que desconfiaban de la dirección del mercado y preferían esperar antes que arriesgarse a una compra de la que se arrepentirían. También hubo un cambio en las expectativas. Muchos compradores buscaban opciones de viaje más sencillas tras años de lidiar con el aumento de las tarifas de los campings y los impredecibles precios del combustible. Una pareja de Michigan comentó que pospuso su renovación porque no estaban seguros de si los parques tendrían espacio durante la temporada alta. Otro comprador de Arizona explicó que la constante conversación sobre los cambios en el mercado le hacía dudar a la hora de comprometerse con un préstamo plurianual. Incluso quienes compraban por primera vez dudaban. Observaban las caídas repentinas en los precios de venta y asumían que habría más rebajas. Cuando la gente cree que esperar les ahorrará dinero, espera. No se trataba de miedo ni pánico. Era una pausa racional provocada por el cambio repentino de demasiadas piezas móviles. Y esa pausa es el puente hacia la siguiente fase, donde las presiones estructurales a largo plazo cobran protagonismo. El aumento repentino de la producción pandémica que marcó el comienzo. Durante los primeros años de la pandemia, las plantas de fabricación de todo el país se enfrentaron a un aumento inesperado de pedidos. Familias que nunca habían considerado viajar en RV, de repente lo vieron como una forma práctica de desplazarse sin aeropuertos abarrotados. El aumento convenció a las fábricas de que la demanda se mantendría. Las líneas de montaje, que antes operaban con turnos normales, se expandieron a rotaciones extendidas, y los equipos añadieron horarios nocturnos y operaciones en fin de semana para mantener el ritmo. Estas decisiones dejaron una larga huella que no se hizo visible hasta mucho después. Los gerentes de producción hablaron abiertamente sobre sus objetivos de producción en ese momento. Describieron haber alcanzado cifras no vistas en más de una década, con algunas plantas enviando el doble de su volumen habitual en un solo trimestre. Para mantener el ritmo, las fábricas invirtieron en herramientas adicionales. Nuevas distribuciones de planta y ampliaciones temporales para aguantar varios años del entusiasmo proyectado. Cuando la demanda finalmente se enfrió, la maquinaria de producción no se enfrió con ella. Los compromisos adquiridos durante el auge crearon una cartera de productos que se mantuvo en movimiento, incluso cuando el interés disminuyó. Lo que salió de esas líneas de producción se convirtió en la base del excedente, que ahora es visible en los lotes por todas partes. Y mientras esas unidades seguían saliendo de las líneas de producción, el costo de su propiedad aumentaba silenciosamente en segundo plano. La explosión del costo de propiedad para la que nadie estaba preparado. Mucho antes de que los precios se convirtieran en noticia, los costos diarios de poseer una RV habían aumentado constantemente. Las primas de seguro subían año tras año, impulsadas en parte por los costos de reparación y en parte por cambios más amplios en el sector de las aseguradoras. Los propietarios que antes pagaban tarifas razonables abrieron avisos de renovación con aumentos que parecían desfasados con su uso. Varios reportaron haber pagado más por el seguro de lo que jamás habían esperado al comenzar a usarla. La disponibilidad de campings añadió otra capa de frustración. Incluso los parques más modestos reservaban con meses de antelación durante la temporada alta. Algunos campings subían las tarifas simplemente porque podían, y esos aumentos se acumulaban con cada viaje. Lo que antes parecía una excursión de fin de semana asequible se convirtió poco a poco en un compromiso más caro. La presión del mantenimiento aumentó al mismo tiempo. Los componentes adquiridos durante el aumento de producción no siempre igualaban la durabilidad de años anteriores,
y muchos propietarios se vieron obligados a reemplazar piezas antes de lo previsto. El costo del servicio básico, desde el sellado del techo hasta la revisión de la suspensión, aumentó gradualmente a medida que la escasez de mano de obra obligaba a los talleres a ajustar sus tarifas por hora. Todo esto hizo que la propiedad fuera más pesada, mucho antes de que las cifras del mercado comenzaran a cambiar públicamente. Y a medida que la propiedad se volvió más exigente, el grupo central que alguna vez apoyó este estilo de vida enfrentó su propia transformación. Si quieres estar a la vanguardia de la próxima ola de precios y comprender estos cambios antes de que afecten tu bolsillo, asegúrate de suscribirte. La próxima actualización ya está en marcha y querrás saber qué sucede antes de que las cifras cambien de nuevo. La disminución demográfica de la participación republicana en el Congreso. La comunidad RV se construyó a lo largo de varias décadas por una generación que valoraba los viajes por carretera y los largos viajes de temporada. Muchos de esos antiguos propietarios tienen ahora 70 u 80 años, y las exigencias físicas de conducir un autocar grande se han vuelto más difíciles de mantener. Son menos los que se embarcan en viajes largos, y muchos han renunciado por completo a un estilo de vida que antes abrazaban con entusiasmo. Los participantes más jóvenes no se han sumado al mismo ritmo. Las familias, que deben compaginar sus compromisos laborales, el aumento de los gastos domésticos y las cambiantes preferencias de viaje, suelen optar por opciones más cortas y sencillas, en lugar de manejar una autocaravana de tamaño completo. Las conversaciones en los campamentos también sugieren un cambio cultural. Varios viajeros jóvenes afirman preferir alojamientos flexibles o alojamientos compactos que ofrezcan movilidad sin responsabilidades a largo plazo. Esta diferencia generacional no es un juicio, sino un patrón. El grupo que antaño constituía la columna vertebral del mercado está envejeciendo de forma natural, mientras que la siguiente generación tiene expectativas diferentes sobre los viajes. Sin un flujo constante de nuevos participantes que adopten los mismos hábitos, el modelo tradicional de propiedad pierde la continuidad de la que se basó durante décadas. Este cambio demográfico no causó los problemas visibles del mercado, pero sí redujo la resiliencia de toda la estructura. Y los fabricantes, aún preparados para un mundo que daba por sentado esa continuidad, han tenido dificultades para adaptar sus capacidades a la nueva realidad. Fabricantes creados para un mercado que ya no existe. Los fabricantes ampliaron sus instalaciones durante décadas anteriores, cuando la base de propietarios crecía previsiblemente. Las plantas se diseñaron para una alta producción, con gastos generales fijos, que requerían un volumen constante para justificar la escala. Estos sistemas funcionaban eficientemente cuando los pedidos fluían de forma constante, pero no estaban diseñados para adaptarse rápidamente cuando la demanda se estabilizaba o cambiaba de forma. Varias fábricas aún mantienen diseños de producción optimizados para la cantidad en lugar de la flexibilidad. Las herramientas, los modelos de dotación de personal y los calendarios de flujo de trabajo reflejan las suposiciones de una época en la que cada unidad construida tenía un comprador esperando en algún momento. Incluso con los cambios del mercado, la infraestructura se mantuvo prácticamente igual, ya que reconfigurar una planta es costoso y requiere mucho tiempo. Los sistemas de producción heredados complican aún más el panorama. Muchas instalaciones dependen de procesos introducidos hace años, diseñados con la expectativa de una rotación continua. Estos sistemas son fiables, pero no se adaptan fácilmente a una producción menor o más variable. Al combinarse con obligaciones de gastos generales, generan un impulso que se mantiene incluso cuando el mercado indica una desaceleración. Este desajuste entre la capacidad y el panorama moderno ha contribuido a un desequilibrio estructural que existía mucho antes de que el reciente aumento se hiciera visible en los concesionarios. Y ese desequilibrio estructural es lo que prepara el escenario para el siguiente paso, donde las consecuencias pasan de la industria a las personas que la viven. Las familias ahora están atrapadas en deudas por su estilo de vida. Detrás de cada cifra en este cambio de mercado hay una familia que intenta descifrar el futuro. Muchos compraron su RV en una época en la que viajar era incierto, y una camioneta autónoma parecía la opción más segura. Se embarcaron con optimismo, imaginando viajes de fin de semana, rutas largas y recuerdos acumulados. Ahora se encuentran con un papeleo que ya no se corresponde con la realidad. Varios propietarios describen una carga emocional que no tiene nada que ver con el vehículo en sí. Es el peso de las expectativas que cambiaron más rápido de lo que pudieron adaptarse. Algunas familias han interrumpido viajes o dejado su RV guardada, ya que el aumento de los gastos dificulta disfrutar de este estilo de vida. La deuda se mantiene, pero la distancia entre el sueño y la realidad se amplía cada mes. Estas historias no se tratan de gráficos ni depreciación. Se trata de personas cuyos planes cambiaron sin previo aviso. A medida que los propietarios replantean su camino, los concesionarios se enfrentan a su propio punto de inflexión. Se ven obligados a reinventar su forma de operar, en lugar de retirarse de un mercado que ya no se comporta como antes.
Los comerciantes obligados a reinventarse. Los concesionarios de todo el país están replanteando su funcionamiento, no por la presión de los prestamistas o los fabricantes, sino porque el modelo tradicional ya no se adapta al momento actual. Algunas tiendas han optado por un enfoque centrado en el servicio, invirtiendo más en áreas de mantenimiento que en salas de exposición. Afirman que los clientes que se detienen en las actualizaciones siguen necesitando un soporte fiable y el servicio técnico proporciona una base más sólida que depender únicamente de las ventas. Algunos concesionarios están optando por el alquiler, ofreciendo a los viajeros acceso a corto plazo a vehículos recreativos y manteniendo al personal trabajando durante los ciclos de ventas bajos. Otros ahora ofrecen almacenamiento seguro para propietarios sin espacio en casa. La consolidación también está en marcha, con tiendas más pequeñas asociándose con grupos regionales para compartir recursos y reducir la presión. Estos cambios reflejan un mercado que ahora exige flexibilidad en lugar de volumen. Y a medida que los concesionarios se adaptan, un nuevo público observa atentamente, esperando el momento oportuno para entrar en el mercado. Los compradores que sabrán cronometrar esta ventana correctamente. No todos se están quedando atrás. Algunos estudian los patrones, buscando el momento en que la oportunidad se alinea con lo práctico. Estos compradores no buscan el modelo más nuevo, ni esperan una oferta excepcional. Observan los ciclos estacionales, esperan a que el inventario se estabilice y eligen los momentos en que los concesionarios están más dispuestos a negociar. Entienden que los mercados se mueven en oleadas y prefieren actuar cuando la ola comienza a estabilizarse en lugar de cuando se desploma. Muchos compradores potenciales esperan las liquidaciones de final de temporada o los periodos de liquidación cuando es necesario vender modelos antiguos. Su objetivo no es encontrar algo barato, sino comprar en el momento oportuno. Son pacientes, dejando que las tendencias se asienten antes de comprometerse. La indecisión se convierte en estrategia, no en precaución, mientras observan el horizonte y ven cómo se perfila el mercado. El mercado RV que reemplazará al antiguo. La próxima era de viajes en RV no se parecerá a la anterior. Los fabricantes ya están considerando tamaños más reducidos, interiores más sencillos y diseños diseñados para la flexibilidad en lugar del exceso. Diversos expertos del sector sugieren que los modelos futuros podrían priorizar la durabilidad y la facilidad de mantenimiento sobre las características de lujo. Este cambio refleja una mayor comprensión de que los viajeros buscan confiabilidad y comodidad sin complicaciones innecesarias. Los constructores están optando por vehículos prácticos y asequibles con configuraciones más sencillas, en lugar de precios de gama alta. El objetivo es ofrecer modelos que se ajusten a las expectativas reales de viaje. Almacenamiento y mantenimiento. También están surgiendo diseños modulares, que permiten a los propietarios adaptar su configuración sin tener que reemplazar toda la RV. Lo que viene es una era más tranquila y resiliente, marcada por la utilidad y la experiencia, donde cada viajero puede decidir cómo quiere moverse. Si estás viendo esto, ya llevas ventaja. Ahora dime, ¿estás comprando, vendiendo o esperando? Comenta abajo y comparte lo que ves en tu zona. Dale a me gusta si esto te ha dado claridad en lugar de publicidad exagerada. Y suscríbete, porque esta corrección del mercado de RV aún no ha terminado.